Estimados estudiantes, buenas tardes. Vamos a revisar los problemas dejados en el foro, los cuales están asociados a el cálculo de derivadas parciales. Entonces, obtener el valor de la expresión segunda derivada parcial de f respecto de x más segunda parcial de f respecto de y para las funciones f de x, y igual a el logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado y la función f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado en raíz. Entonces, hagamos lo siguiente. Observe para el problema 1. La derivada parcial de f respecto de x sería entonces derivar la función logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado respecto de la variable x. Y en ese caso tenemos entonces que aplicar regla de la cadena. La derivada del logaritmo 1 sobre mi argumento x cuadrado más y cuadrado por la derivada de mi argumento respecto de la variable x. Es decir, 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. Ahí tenemos una derivada de f respecto de x. Así, la segunda derivada parcial de f respecto de x sería derivar el cociente 2x sobre x cuadrado más y cuadrado respecto de x. Si aplicamos la regla del cociente, nos queda la derivada del numerador respecto de x por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada parcial del denominador respecto de x. Y eso sobre nuestro denominador x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Entonces, si usted deriva 2x respecto de x, queda 2 factor de x cuadrado más y cuadrado menos 2x por la derivada de x cuadrado más y cuadrado, pero respecto de x nos queda entonces 2x. Y esto nos queda entonces x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Si reducimos términos semejantes, nos va a quedar 2y cuadrado menos 2x cuadrado dividido por x cuadrado más y cuadrado. Esto sería la segunda derivada parcial de f respecto de x cuadrado. Como es un cálculo que vamos a utilizar, entonces lo dejamos enmarcado. Ahora, por otro lado, la derivada parcial de f respecto de y sería derivar el logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado respecto de la variable y. Y en este caso sería entonces 1 sobre mi argumento x cuadrado más y cuadrado por la derivada de x cuadrado más y cuadrado respecto de la variable y. Es decir, 2y sobre x cuadrado más y cuadrado. Así, la segunda derivada parcial de f respecto de y sería derivar nuestro cociente, es decir, 2y sobre x cuadrado más y cuadrado, pero respecto de la variable y. Nuevamente, aplicamos regla de el cociente. La derivada del numerador, 2y, pero respecto de y, más, o sea, por x cuadrado más y cuadrado sin derivar, menos 2y por la derivada del denominador, que sería x cuadrado más y cuadrado respecto de la variable y. Y como estamos aplicando la regla del cociente, en el denominador nos queda x cuadrado más y cuadrado al cuadrado.
Si derivamos, obtenemos 2 factor de x cuadrado más y cuadrado menos 2y factor de... Como estamos derivando respecto de y, entonces solamente nos va a quedar 2y sobre nuestro denominador, que es x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Si usted reduce términos semejantes, le va a quedar 2x cuadrado menos 2y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Esto sería entonces la segunda derivada parcial de f respecto de y. Recuerden que también es un cálculo que tenemos que utilizar, es decir, nuestra segunda derivada parcial de f respecto de y, y además necesitábamos conocer la segunda derivada parcial de f, pero respecto de x. Entonces, ¿qué nos pedían calcular? La suma de estas dos derivadas parciales. Entonces, por lo tanto, la segunda derivada parcial de f respecto de x cuadrado más la segunda derivada parcial de f respecto de y cuadrado sería la segunda derivada parcial de f respecto de x nos dio 2y cuadrado menos 2x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado más la segunda derivada parcial de f respecto de y nos dio 2x cuadrado menos 2y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Si nosotros sumamos, vamos a dejar un poco más despacio, nos va a quedar entonces el mismo denominador, entonces 2y cuadrado menos 2x cuadrado más 2x cuadrado menos 2y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Simplificando, nos queda 0. Por lo tanto, la segunda derivada parcial de f respecto de x más la segunda derivada parcial de f respecto de y nos da 0. ¿Ya? Bueno, les dejo este desarrollo y cualquier duda a través de la plataforma, y luego les envío el video de el segundo cálculo. Que estén muy bien y hasta pronto.